Listo. Pues dando continuidad a la sesión, ya por ahí estuvimos platicando con algunas personas que pertenecen a la red. Tenemos a otro invitado que nos viene a hablar de otro enfoque. Justamente la anterior participación o charla que tuvimos en la sesión, nos quedamos como pendientes de un tema que tiene que ver con el medicamento, con qué viene después de que recibes un diagnóstico positivo. Y bueno, entonces vamos a recibir ahora la participación de otro joven dentro de esta red mexicana. ¿Y quién eres? ¿Cómo te llamas? Ok, mi nombre es Carlos Aedo, soy vocero de la Red Mexicana de Jóvenes Adolescentes Positivos. Y ya, ¿qué más te platico de mí? Pues, ¿a qué te dedicas? ¿Qué me dedico? De formación soy enfermero obstetra con el Politécnico. Ahora mismo estoy en proceso de titulación, realizando mi tesis, justamente abordando el tema de los aspectos bioéticos en el cambio de esquema en tratamiento de VIH. Y eso, también trabajo en alguna oficinilla haciendo algunas cosas, luego trabajar pequeña, en lo que luego terminar mis procesos académicos para ya poder darle todo a la vida. Perfecto. Pues vamos a retomar la charla que teníamos y quiero llevar estas dudas o esta interacción contigo desde un antes y un después de vernos. Desde el antes, desde un aspecto preventivo, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo le hago yo, joven, chavo, que soy súper calenturiento en la vida? ¿Cómo le hago para no llegar ahí, pues? Okay. Sí, es bien importante hablar de la parte preventiva y hablar que justamente esto, ¿no? Que hay varios tipos de prevención, varios niveles de prevención y creo que hablar sobre la primera parte es importante. Yo creo que una vez iniciada la vida sexual se debe tener mucha información para poderla hacer de manera segura, ya que las personas del colectivo LGBT nos enfrentamos a varias situaciones, como ya lo platicaba Raúl al principio, a la clandestinidad, ¿no? Como el ser homosexual, las prácticas sexuales no son normales y no es algo que se pueda platicar o que puedas vivir tu parejita en la secundaria y así. Tienes que recurrir a estas partes clandestinas y las partes clandestinas llevan en sí mismo estas como situaciones de riesgo aumentado, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros lo primero que hagamos es informarnos cuáles son los métodos y nosotros decidir, ¿no? Porque muchas veces siempre hablamos del uso del condón o los métodos de barrera como la única barrera que es 100% segura para protegernos del VIH y sí, es muy funcional, ¿no? O sea, es lo que más amplitud nos da, pero también tenemos que tomar en cuenta que a veces la decisión de utilizar o no condón está en el aire y se toma no utilizar el condón, ¿no? Pero también hay que hablar de otros medios preventivos adicionales. Por ejemplo, se puede reducir hasta un 70% la probabilidad de la transmisión del VIH utilizando lubricantes a base a silicona, base aceite, base agua incluso, porque estos generan como que limitan la fricción, porque pues ya sabes, las relaciones anales, que es como la vía de transmisión más común, evita como estas microlesiones que pueden generar como accesos o vías de entradas, que las mucosas se puedan como vulnerar un poco. Entonces es un método que también funciona. Sí. O sea, es un método que también funciona, del que no se habla mucho, porque a veces cuando una persona desde la parte, no sé, de centros de salud o desde la parte académica te habla de estas cosas, como que ya se criminaliza el aspecto, porque es como si tú estuvieras difundiendo que no se utilizara el condón, y al contrario, o sea, el condón es muy chido, es la mejor manera con la que te puedes cuidar, pero no es la única, ¿no? También esta parte de el sexo a pelo es a veces una decisión y una convicción, y las personas realmente tienen la información, las personas saben que tienen que usar condón si no se exponen, ¿no? Esa es una realidad, pero también existe esta determinación de no utilizarlo. Entonces yo creo que hoy día tenemos que empezar a cambiar un poco la parte del discurso preventivo, hablando de estas otras realidades, de estas otras decisiones y qué más podemos hacer, cómo vamos a reducir el riesgo, o si estoy exponiéndome al riesgo, también asumir las consecuencias de esto y realizarte pruebas periódicamente, que también es un método preventivo, ¿no? O sea, tengo mis prácticas sexuales cotidianas, igual y tengo más de una pareja sexual, igual por convicción decido no utilizar condón, pero sí estoy utilizando otros métodos como la lubricación y estas cosas. Y nada, me hago una prueba cada 3 meses, ¿no? Porque una vez detectado, pues quizá ya puedo limitar el daño, ¿no? Hablamos de la reducción de daños, podríamos verlo así de alguna manera, reducir los daños que pueden ser ocasionados por estas prácticas, ¿no? Ok, ¿qué recomendaciones nos das acerca de, bueno, quiero informarme? ¿Tienes alguna página de preferencia, un libro, un lugar? ¿Dónde me recomiendas ir?
ok, ¿dónde te recomiendo ir? Me encantaría vivir en este mundo ideal donde te pueda decir, acude a tu centro de salud más cercano o acude a Clínica Conecta y infórmate esa información, porque se supone que es de donde debería de venir toda esta información, pero realmente no. Aquí vamos a encontrar una información pues bien pequeña porque todavía no tenemos como que bien amplia la situación. Yo recomendaría que te acercaras a asociaciones civiles que se encuentran trabajando con el tema, que son reconocidas, como incluso la misma Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Tenemos una comunicación con nuestros seguidores, no positivos y sí positivos, y damos respuestas a estas cosas, ¿no? Aquí mismo en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual hay varias asociaciones civiles que logran poder generar estas dudas, como no sé, el caso de Inspira o estas partes. Yo creo que es muy importante buscarlo entre la paridad, ¿no? Buscarlo entre asociaciones civiles que sean realmente reconocidas y que realmente estén funcionando para poder tomarlo. Incluso es como bien raro, ¿no? Bien raro que esta información se vuelve bien privilegiada, porque además, como no hay una certeza de qué sí es correcto y qué no es correcto, hay que ser bien inteligente para buscarlo. Entonces yo más que un lugar en donde decirte que lo busques, te recomiendo que lo busques en personas, o lo busques de una manera en la que tú tengas un juicio crítico, ¿no? O sea, que tú no solamente preguntes cómo me cuido, sino que investigues cómo funciona la parte del cuidado, cómo se hace la transmisión del virus, para que tú digas, ok, yo ya sé que se transmite a partir de rompiendo las primeras barreras primarias, por ejemplo. Entonces entiendo que esto que me dice sí tiene sentido, ¿no? O esto que él me dice no tiene sentido. O sea, por ejemplo, no sé, alguien te puede decir, no sé, si haces el coito y te vienes afuera, ya se disminuye el riesgo de transmisión. Entonces, no, si tú eres una persona que ya leíste cómo funciona, sabrías que el mismo líquido preseminal ya tiene suficiente carga viral para transmitir. Entonces sabrías que pues sí se reduce el riesgo en alguna manera, porque no estás tan expuesto al semen, pero aún así había un riesgo significativo. Entonces yo creo que la información no debemos basarlo solamente a los puntos de dime qué hacer para no tenerlo. Más bien, tienes que investigar de todo, compa, ¿no? Para poder vivir tu sexualidad de una manera segura y consciente de los riesgos que vas a asumir, porque eso es más importante que nada. Si vas a asumir riesgo no está mal, está chido, así son nuestras vidas, nuestras sexualidades y nuestros motivantes y todo, pero tenemos que conocer y asumir estos riesgos para que al rato no digamos que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Ok, entonces resumiendo un poco esta primera parte, antes de infórmate de manera general, siempre va a ser el mensaje. Ve a hacer la información no te va a llegar. Bueno, sería que llegaran a nuestra puerta, tocarnos y decirnos, mira, esa es la mejor manera de prevenir. No va a ser así. Entonces, primero infórmate, busca la información. 2, ¿dónde nos aconsejas? Pues en esas redes de pares, en un lugar donde no van a satanizar la relación sexual, que al contrario, más bien te van a ayudar a tener herramientas y te van a ayudar a decir, güey, el condón no es la única forma de cuidarte. O sea, si está súper cool, úsalo, mira, hasta te regalan. Pero no solamente existe eso, sino también buscar otras alternativas de cuidado. La salud sexual es muy amplia. Y tercero, que no solamente se queda ahí, no se queda también desde un trabajo de él, pues ¿por qué no lo usas? ¿A qué viene? ¿Por qué decides no hacerlo? Si hacerlo, valorarte, aceptarte, y pues al final del día, si es una decisión, pues nada, va a haber cosas buenas, va a haber cosas malas, como todo en la vida, y de eso hay que hacerse cargo. Pues más o menos por ahí va lo antes. Por ahí va lo antes. ¿Por qué crees que una persona hoy le teme a conocer su diagnóstico? Porque tengo varios que le tienen un mal de miedo y no se lo han hecho. Sí, es muy común esta parte de tenerle miedo al diagnóstico, porque realmente en torno al VIH, a la palabra VIH, giran un chorro de estigmas que nosotros mismos traemos y que escuchamos y que nos seguimos nutriendo y que seguimos heredando, ¿no? Cuando se es gay, y todos, o todos los que escuchen esto, todos los que están aquí presentes que son gays, ¿no han notado que desde que asumieron su sexualidad, el tema del VIH es lo primero que les llega? O sea, como que la consecuencia inmediata de lo que te va a suceder por ser gay. Entonces, es como este castigo que te va persiguiendo y te va a alcanzar en algún momento. Y sabes que en algún momento te va a alcanzar, porque es realmente, a veces es la única certeza que tenemos, o como nos lo venden, ¿no? O sea, como nos lo venden. Entonces, no quieres ser parte de este otro lado. Igual hay una gran división y en esta parte de lo que también hablaba Raúl, de las interseccionalidades, dentro del colectivo LGBT también hay grupos más vulnerables, y entonces hay veces que están los gays buenos y los gays malos, los gays promiscuos y los que son no tan promiscuos. Entonces el tema de VIH es como ahí como segregado, ¿no? No quieres estar de ese lado. Es
completamente incorrecto este miedo, porque este miedo te impulsa a no darte cuenta, porque aunque no estés diagnosticado, no te hayas hecho la prueba, no significa que no lo tengas. Eso es algo que primero deben entender todas estas personas que tienen miedo. Ok, no te la quieres hacer porque tienes miedo de saber, pero eso es perjudicial a la larga, porque a lo que le tienes miedo a esta parte que te venden de la persona bien flaquita, en cama, con sarcoma y demás, eso sucedería en el caso de que no te des cuenta, de que lo dejes pasar, ¿no? Pero hoy en día, en los contextos actuales, con los medicamentos que tenemos, si te das cuenta, puedes evitar todo eso y jamás en la vida. Por ejemplo, yo llevo 3 años viviendo con VIH y en mi vida me he estado en una situación así como, pues, crítica de que estoy enfermo y demás, ¿no? Al contrario, estoy lleno de vida. Entonces, ese es el punto, los estigmas que giran alrededor de la prueba, ¿no? También yo mismo me he encontrado con otros casos que es al revés, amigo, al revés en la parte preventiva y que también se tiene que trabajar. ¿Cómo Imagina, te lo platico así. Hay chicos que tienen esta obsesión con el tema del VIH, o sea, que tienen tanto miedo que están obsesionados con ya lo tendré, ya lo tendré, ya lo tendré, ya lo tendré, y que incluso se someten a prácticas sexuales de riesgo con la intención o una manera negativa de la presión, porque una vez que lo tengan ya se quitaron esa carga de encima de este miedo que lo tiene persiguiendo. Entonces está bien crítico esta parte, porque realmente son personas que podríamos rescatar de esta parte, o sea, porque podríamos hacer un trabajo más allá de lo que es la educación sexual, porque la educación sexual para prevención de enfermedades de transmisión sexual no solamente es hablar sobre el uso del condón, no solamente es hablar sobre los mecanismos, hay que hablar sobre afectos, hay que hablar sobre autoestima, hay que hablar sobre cómo hacer enlaces y redes, cómo comunicarme, autovalorarme, o sea, tiene que ver con muchos temas más grandes que solamente un plástico en el pene, ¿no? O sea, es como hay que abordar toda esta información y hacerlo más integral, más holístico, porque recuerden lo que nos decían en la prepa, las personas somos biopsicosociales, ¿no? Somos nuestra parte biológica, nos cuidamos nuestro penecito, nuestro anito y listo, pero también somos seres psicológicos, que también tenemos emociones y tenemos sentimientos, y que estos sentimientos y emociones nos pueden llevar a situaciones de riesgo, ¿no? También somos personas espirituales, que si de mi contexto familiar viene ahí un discurso de castigo porque soy gay y era todo muy así, entonces va a haber un autocastigo constante y vamos a estarnos sometiendo a esta parte. Entonces sí tiene que ser trabajado de una manera holística. Ya tenemos que quitarnos el discurso que nada más se queda en el uso del condón, bla bla bla, monogamia y listo, ¿no? Hay que hablar más al fondo de qué es la prevención en el tema de salud sexual y reproductiva, específicamente de la comunidad LGBT. Ok, ¿cada qué tengo que hacerme la prueba? Cada que tienes que hacerte la prueba depende, la recomendación va a depender de tu vida sexual, ¿no? Si tú tienes prácticas de riesgo continuas, o prácticas de riesgo me refiero a, no sé, tienes más de 3 parejas sexuales, no utilizas condón, utilizas otros métodos para prevenir, la recomendación es cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses de tu pruebita para que tengas estas prácticas, ¿no? Si no tienes unas prácticas de riesgo tan amplias, es decir, no tienes más de 3, 4 parejas sexuales al año o algo así, pero sí tienes más de una pareja, se recomienda cada 6 meses, ¿no? Si tienes una pareja estable, ¿no? O sea, que sea estable y tú no te con él y demás, no con nadie más, solo con él, sería cada año, ¿no? Porque aunque tú tengas una pareja estable, es bien importante seguirlos haciendo el seguimiento, porque tú puedes ser todo el fiel, todo tranquilo, pero tu pareja puede tener otras parejas sexuales y pues al final todo se cruza, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, cada año, si tienes una pareja sexual estable o si no la tienes, por simple rutina para que no se te olvide, cada 6 meses, si no tienes una pareja estable, pero si has tenido 2, 3 parejas sexuales, o si tienes más de 3, 4 parejas sexuales y no utilizas condón, cada 3 meses. ¿Cuál es tu opinión acerca de que tengo una pareja, tengo un novio, tenemos de un ratillo y pues me pide ya no usar condón? ¿Qué consejo me darías acerca de eso? ¿Confío? ¿No confío? ¿Chingue su madre, el amor lo puede todo? Ok. Yo creo que no es un tema de confianza, yo creo que es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Porque cuando hablamos de confianza es decir, yo estoy asumiendo que mi salud está en tus manos y entonces yo te la confío y entonces si lo traicionas, lo rompes, entonces soy la víctima eterna, ¿no? Entonces no, es un tema de corresponsabilidad. Ambos tienen que decidir que lo quieren hacer de esa manera. Una recomendación súper fácil y súper básica sería realizarse una prueba juntos.
empezar de ese lado, ¿no? Nos hacemos una prueba, o sea, independientemente del resultado decidirán si siguen teniendo este tipo de relación. Pero no es de confianza, es corresponsabilidad, es asumir el riesgo. Si tú estás dispuesto a asumir el riesgo, pero personal, o sea, no asumir el riesgo bueno, asumo el riesgo a ver si no me infecto, ¿no? O sea, nadie te infecta, o sea, es como, estás como en este tema de corresponsabilidad, lo adquieres por tus prácticas y demás, pero sí, yo te recomendaría, pues va, está chido, busquen otras alternativas para que puedan disminuir los riesgos y háganse una prueba antes de comenzar con los campos estáticos. Ok, ahora sobre las pruebas, claramente entiendo los tipos de prueba y demás, pero para todos aquellos que no sepan, de repente se escucha hablar sobre pruebas rápidas. ¿Qué tipos de pruebas hay? ¿Cómo sé cuáles son las opciones? Ok, existen dos tipos de pruebas para la detección del VIH, las intramuros y las extramuros. Las extramuros son las que se pueden hacer fuera de un laboratorio, que también son conocidas como pruebas rápidas, pruebas de detección capilar, que son las pruebas donde les pican un dedillo, le sacan sangre, se las ponen en una laminilla y se lee, ¿no? Estas son las pruebas extramuros. Estas pruebas tienen hoy día una eficacia del 99% de sensibilidad. También sus periodos de ventanas con los tiempos han sido reducidos. Antes se hablaba de 3 meses, hoy se habla hasta como de mes y medio para poder hacer una lectura adecuada. Incluso hay generaciones que hablan hasta de menos de un mes para poder hacer la lectura. Pero estas pruebas nos dan un referente, aunque sea 99% de sensibilidad, estas pruebas nos sirven para hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, si te haces la prueba rápida y sale reactivo, no quiere decir que tengas VIH ahora, no puedes asumir que tienes el diagnóstico, tienes una gran posibilidad, pero tienes que seguir otros métodos para confirmarlo. Entonces entran las pruebas intramuros. Después de una prueba positiva o reactiva a capilar o esta extramuros, tienes que hacerte una prueba de ELISA, que es una prueba de anticuerpos, donde ahora sí ya te sacan sangre, ya la llevan a analizar a un laboratorio y buscan anticuerpos específicos para el VIH. Es decir, esta prueba de ELISA no busca VIH. O sea, su reactiva no busca VIH, lo que busca es la respuesta inmunológica que se generó a partir de que tienes el virus en tu sangre. Entonces, una vez que lo detecta, dice, ok, este inmunológico tiene estos anticuerpos para VIH y por ende tiene VIH. Entonces, aún así, una prueba de ELISA no es confirmatoria, ¿no? Tienes que hacer una segunda prueba, ya sea que te hagas una segunda prueba de ELISA y que salga reactiva en el caso de que tu hospital no tenga otro tipo de pruebas, o que te hagas la prueba, la famosa prueba confirmatoria, que es la prueba de Western blot. Y esta prueba de Western blot también es intramuros, te sacan sangre, lo mandan al laboratorio y esta busca dos cosas básicamente, los anticuerpos que buscó ELISA más proteínas específicas de VIH, ¿no? Algo que se llama P24. Entonces, una vez teniendo esta combinación de dos pruebas intramuros, puedes tener un diagnóstico. Así te hagas 60 pruebas rápidas, no tienes un diagnóstico. Por eso es bien importante. Hoy día muchas de las detecciones que se hacen en la tema de la comunidad LGBT son extramuros, que van al antro, que vienen a zona rosa, que van a los cuartos oscuros y que van a estos lugares de encuentro para buscar y captar. Aún así te sale reactivo en estas pruebas, no te alarmes. Primero, busca tu sistema de salud, busca dónde te tocaría tratarte, infórmate y acude para confirmar el diagnóstico. Es bien importante que siempre hagamos esta parte, porque esta prueba, aún así, nosotros no puedo decir que no voy a echar si solamente tengo la prueba rápida. Si no tengo un sistema de apoyo, o sea, yo soy Godínez, sé que tengo seguro y yo te puedo ir o tengo otro tipo de prestaciones. Si no tengo esto, ¿a dónde voy? Ok, en temas de salud sexual y reproductiva y en temas de ITS, aquí en la Ciudad de México todos tenemos cobertura, ¿no? Ya sea que seas estudiante o seas trabajador y tengas IMSS, bueno, tendrás que acudir a tu clínica de IMSS, ¿no? Si eres un godínez, si trabajas para el gobierno, pues te vas al ISSSTE, a tu consulta normal, sacas tu fichita y ahí te dan la transferencia. En el caso de que no tengas absolutamente nada de esto, puedes acudir a Clínica Condesa, ahí por medio del extinto ahora Seguro Popular y ahora nuevo Seguro Bienestar, se tiene la cobertura total para los temas de VIH, ¿no? Hay un fondo específico que es el Fondo de Gastos Catastróficos que se une para pagar todos estos temas de Suena muy catastrófico. Es que está chida la historia, porque al final de cuentas el tema del VIH es una pandemia global y entonces los estados se comprometen a hacer todos sus apoyos para que tengan esa cobertura. Entonces México de este presupuesto toma para
hacer la cobertura general para todos y así no se resta del sistema de salud global. Entonces está como muy padre porque es un tema bien focalizado, bien importante. Entonces se acude a Clínica Condesa, se te vuelve a hacer la prueba, se te abre el expediente y una vez que se te abre el expediente ya sigues continuando con tu tratamiento de forma gratuita. Ok, ya tienes el diagnóstico, ya fuiste a tu clínica más cercana, ¿tú cómo vives después? Después ya de tenerlo. En los temas de salud hay algo que podemos dividir la salud en 3 niveles preventivos. El primario es antes de que me suceda, ¿no? Todo lo que platicamos en ese ratito, o sea, después. Después sigue la parte secundaria. La parte secundaria incluye un diagnóstico precoz y una reducción de los daños. Es decir, yo ya me diagnostiqué. Ahora, ¿qué sigue? Para yo seguir haciendo prevención en temas de salud sexual y no empeore mi situación, tengo que empezar el tratamiento de manera oportuna y tengo que tomármelo de manera adherente. O sea, me tengo que estar tomando bien, a mis horas, ir a mis consultas, hacerme mis estudios, porque una vez que tienes VIH, te van a hacer estudios cada cierto tiempo, no solamente de carga viral y CD4. Carga viral es qué tantas copias de virus tienes, ¿no? Y CD4 es qué tantos defensas aún te quedan de estas que se van contando. Entonces, también se hacen estudios de riñón, de hígado, de todos estos sistemas generales para verificar cómo estás todo, ¿no? Una de nuestras metas de las personas que tenemos VIH es llegar a la indetectabilidad. Ya nos hablaba un poco Lile sobre esto, y es que una vez siendo indetectable, pasan muchas cosas. La primera y la más importante es que el VIH deja de hacer efectos, estragos o daño en tu cuerpo, ¿no? Ya no, tu sistema inmunológico ya no está comprometido. El VIH no solamente afecta al sistema inmunológico, sino que el tener carga viral de virus genera una inflamación crónica en todo nuestro cuerpo interno. Entonces, también se reduce esto y con esto limita muchos daños o afectaciones que podrían tener, ¿no? Entonces sería como la parte importante de ser indetectable. Otra de las partes importantes de ser indetectable es que yo ya no más puedo transmitir el virus, ¿no? Yo ya no más por la vía sexual puedo transmitir el virus, utilice o no utilice condón. Es decir, mi carga viral es tan pequeña, o sea, tan nula, que no puede siquiera pasar de mi cuerpo a otro cuerpo, no se puede transmitir. Entonces esta parte también es importante en los temas de prevención primaria y secundaria, porque si yo estoy bien, yo estoy tratado, yo estoy indetectable, de una manera también estoy cuidando a mis parejas sexuales, ¿no? Entonces, eso sería como una de las partes. Al principio es un poco enredado porque son trámites y es que tienes que darte de alta y es que te tocan los primeros estudios que te hacen de todo y demás y estás como mucho tiempo, ¿no? Pero ya después con el tiempo ya nada vas al médico cada 3 meses, cada 6 meses, algunos privilegiados cada año, ¿no? Ya se está apostando ahora, aunque todavía no está parte de lo normado, se está apostando en IMSS y en otros sistemas de salud que ya te dan receta por 3 meses y ya vieron que tu medicamento se encuentra tolerado por tu cuerpo, entonces ya no tienes que ir cada mes, entonces se van aumentando los tiempos en los que tú vas y ya nada más tienes que concentrar en tomarte tu pastilla y listo. Ok, hay algo que mencionabas que era la adherencia. ¿Tienes algún número o una estadística sobre esto, sobre personas que está de repente ya no quiero tomarlo? No tengo un número exactamente de eso, pero podemos hablar del 90-90-90 que se habló en Elías. El 90-90-90 es un plan internacional que se tiene que aboca a lo siguiente. Se busca que el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 90% de las personas diagnosticadas estén en tratamiento y el otro 90% es que el 90% de las personas diagnosticadas en tratamiento tengan supresión viral, que estén en la indetectabilidad. Okay. En el IAS pasado, que fue aquí en México, que el IAS es una conferencia internacional sobre el SIDA, hablaban sobre los resultados de México en esta etapa. Y resulta ser que el 90% que más estamos debilitados es en el último 90%. Estamos en un 79-76% aproximado de las personas que están en tratamiento y que están en supresión viral. Es decir, sí tenemos un gran número de personas que aunque estén en tratamiento no han logrado la indetectabilidad, y esto se traduce en que no se está llevando una adherencia de manera correcta. Y esto es por muchos factores, ¿no? No todos son factores personales. También hay factores que son de las personas que igual por su tipo de trabajo no pueden acudir a tiempo por su medicamento, que el centro de salud les queda muchísimo más lejos o cosas por el estilo, ¿no? Ok, vale. ¿Con qué concluyes esta charla acerca sobre la salud sexual desde el antes, durante, después?
¿Con qué quisieras concluir? ¿Cuál es tu mensaje que quisieras compartir? Yo concluyo que aunque es muy importante hablar de VIH en los temas de prevención de las personas LGBT, tenemos que empezarle a poner un poco más a otras infecciones que han estado ganando terreno y que también están logrando afectar a las personas, como es el tema de la hepatitis C, como es el tema de la sífilis, como es el tema de las gonorreas. Muchas veces ponemos el foco en el estigma y en el boom que puede sonar hablar sobre VIH. Sin embargo, hay otras infecciones de transmisión sexual que también nos están afectando y se están volviendo severas. Hay muchas personas con afectaciones graves de sífilis que ya no deberían de verse en este siglo, ¿no? La sífilis es una enfermedad tratable, pero que aún así tenemos personas hospitalizadas por neurosífilis en el hospital, y esto solamente es por una falta de prevención. Una falta de prevención en todo tipo y de ignorar los síntomas y de tenerle miedo. Una cosa que nos sucede en la consulta médica es que si nosotros notamos algo en nuestro cuerpo, como que ya me salió un barrito en el pene, que ya me salió una llaguita aquí atrás, que ya tengo las manos raras, nos da vergüenza hablar de nuestra sexualidad con el médico, ¿no? Estamos estigmatizados porque nos está atravesando la homofobia, el machismo, la transfobia, ¿no? Vamos a romper este ciclo y vamos a hacer como este poder de llegar a las consultas médicas y pedir ser atendidos y pedir que mi historia, así no te cheque médico heterosexual blanco, me la escuches y la entiendas, y entonces yo pueda hablar de mi chancro, de mi sexualidad, de mis prevenciones, tranquila y abiertamente, para poder tener un acceso real a la salud sexual y reproductiva, porque no lo podemos hacer solos, ¿no? Necesitamos esta parte y este apoyo. Entonces, con eso cierro. Si sucede, pregunten. Si lo tienen, acudan, ¿no? Y si los tratan mal, quéjense y denuncien, porque solamente así podríamos llegar a esta parte, ¿no? Entonces, con eso concluiría, mi amor. Muchas gracias. Nada. Pues nada.